Buenas. Buenas, invitamos a los panelistas a pasar a la mesa principal para iniciar con el siguiente panel. Buenos días. Damos inicio en este momento al panel número 4, denominado Graves violaciones de derechos humanos y su impacto en el ordenamiento jurídico interno. Paso la palabra al señor juez Eduardo Vío Grossi, juez de la Corte Interamericana. Buenos días. La verdad es que en este panel se va a seguir conversando sobre un tema que se viene desarrollando ya desde el comienzo del seminario, que es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Esta relación, desde el punto de vista del derecho internacional o en la escena internacional, tiene una respuesta clara y precisa, que ya la aludió el presidente Solís ayer. Ningún Estado puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. En el ámbito internacional, el derecho internacional prevalece plenamente sobre todo otro cuerpo normativo. En ese sentido, para el derecho internacional, el derecho nacional es un hecho, pero no derecho propiamente tal, no vinculante. En cambio, en el ámbito interno o nacional,
Se ha planteado desde siempre la doctrina monista y la doctrina dualista, que son dos derechos separados, o la dualista, o que es un solo derecho. Y siguiendo la monista, que es la que ha prevalecido, dos vertientes a su vez, o subvertientes. ¿Cuál prevalece? Si el derecho nacional o el derecho internacional en caso de controversia. Este asunto, que uno lo estudió hace ya muchísimos años en mi caso, sigue sin solución y seguirá sin solución. Porque por la estructura misma de la sociedad que el derecho internacional regula, que es una sociedad de estados, donde, aunque se diga lo contrario, sigue prevaleciendo la soberanía. Mal que pese, a lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está demostrado, y no quiero ser pesimista, sino que realista, porque cuando uno ve la realidad como abogado, puede dar una solución. Si no la ve, no ve el problema. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva hemos hablado aquí, y en la Corte también, de que son las constituciones de los estados las que determinan cuál es el valor que tiene el derecho internacional en el ordenamiento interno. Es la propia Constitución o la legislación o las sentencias de los tribunales internos las que determinan eso. Esto es, el que corona está sobre el coronado. Y es cada Estado el que está diciendo el derecho internacional prevalece o no prevalece. Prima o no prima. Eso, lamentablemente, es hasta hoy. Y hay que reconocer eso para enfrentar el problema. El punto está entonces en este tema, graves violaciones de derechos humanos y su impacto en los ordenamientos jurídicos internos, es ver en qué medida las sentencias de la Corte, la Convención misma, es respetada en el derecho interno, en el ordenamiento jurídico interno. ¿En qué medida el ordenamiento jurídico interno incorpora al derecho internacional de los derechos humanos? La soberanía sigue presente. Y tan presente está que el único acusado ante la Corte puede ser el Estado, porque es el único, además, que interesa que respete los derechos humanos. Por eso, mientras más perfectos sean los ordenamientos jurídicos internos en materia de derechos humanos, menos trabajos tendremos los de la Corte, menos casos llegarán. El éxito de la Corte se mide por lo que no llega, más que por lo que llega. Se mide por el efecto que tienen sus sentencias para que no vuelva ningún caso similar a que vuelvan el mismo caso nuevamente, o uno similar. Ese es el punto hoy día. No estamos en un estado, en un solo estado nacional, no estamos en una estructura piramidal, estamos en una estructura todavía entre iguales. Tan iguales que hay estados de la América que no son parte de la Convención, que no aceptan la jurisdicción de la Corte, estados americanos. Otros se han retirado. Y yo creo que esta es una realidad que está inmersa en este tema, graves violaciones de derechos humanos y su impacto en elementos jurídicos internos. Y esta pequeña introducción es para tratar de llamar la atención. Voy a usar la misma frase que le decía al juez García hace un momento, provocar un poco el debate. Frente a figuras tan eminentes como el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no voy a hablar de él, voy a hablar un poquito de la Comisión, porque la Comisión es la que trae los casos ante la Corte. Y quizás eso distorsiona un poco la percepción que se tiene de la Corte, de la Comisión. La Comisión no es solo la defensora de los derechos humanos, tiene que ser defensora, esa es una de sus funciones principales, defender a como dé lugar los derechos humanos. También promociona los derechos humanos, es la que tiene que luchar para que avancen los países en materia de derechos humanos, tiene que asesorar a los países y lo asesora, tiene que incentivar a los países a que apliquen su ordenamiento interno las normas relativas a derechos humanos. Por eso, tenerlo aquí es un privilegio. Tener
al secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, don Pablo Abrao, nos permite disponer de una visión más regionalista sobre la misma materia, de estados que han aceptado también la jurisdicción de la Corte. Y en ese sentido, y recogiendo lo que se decía ayer, la Corte viene a ser un vehículo de unión entre organizaciones internacionales como es el Mercosur y la OEA. Tener también a la señora Sarah Cleveland del Comité de Derechos Humanos y profesora de la Universidad de Columbia. Esto nos permitirá tener una visión del mundo anglosajón que harta falta nos hace para entender la universalidad de los derechos humanos. Y me van a permitir también decir algunas palabras personales en relación a la presencia de don Baltasar Garzón aquí. Soy chileno, comprenderán lo que el juez Garzón, el terremoto, y nosotros que somos un país con mucho terremoto, acostumbrado, pero este fue un terremoto político y jurídico cuando ordenó y obtuvo la detención del general Pinochet en Londres, invocando la jurisdicción universal. No voy a hablar todo del caso, lo que sí voy a decir que a todos nos impactó y cambió el panorama político de Chile la intervención del juez Garzón. Comentaba con él hace un rato que no estaba yo ya en Cancillería, yo había sido director jurídico, pero seguía asesorando y era miembro del Comité Jurídico Interamericano. Por lo tanto, tuve que ver también cómo se manejaba el gobierno de Chile en esta materia y asesorar, porque se vinculaban los asuntos políticos, la realidad política, con la realidad jurídica. De manera que esta persona que nos tuvo bastante tiempo guindando, como se dice en otros países, encontrarme hoy día con él aquí es realmente un privilegio. También lo es para la representante del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional de CEGIL, Viviana, porque Viviana es una de las personas que más ha litigado ante la Corte. Y a uno como juez es muy grato, además, verla desde el podio, porque además uno va aprendiendo y ve la sutileza y lo buena abogada que es para defender, porque de eso se trata, ante jueces imparciales, se trata de usar las mejores armas y los mejores argumentos en favor de la causa que defiende, y esa es Viviana. Y finalmente tenemos también a Patricia Seller, consultora especial sobre estrategias de enjuiciamiento en la Corte Internacional, Penal Internacional y profesora de la Universidad de Oxford, que también nos podrá dar un aporte más universal sobre el tema. El tiempo apremia, yo ya hablé mucho. Yo propongo y sugiero que se hagan intervenciones de 12 minutos para los efectos de poder terminar a tiempo, ya que varios de los panelistas, no uno, varios, se deben retirar para tomar el avión pertinente a los destinos que ellos han determinado. Doy en primer lugar la palabra con mucho agrado al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga su primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día, good morning, bonjour, buenos días a todas y todos. Señor juez Biogrossi, los otros panelistas, los jueces, las juezas que están aquí presentes, es un honor poder estar aquí hoy, poder estar en esta mesa con, ya han escuchado los que están en esta mesa, es una mesa muy pesada, pero en el sentido más positivo. Lo que quería un poco en los 12 minutos, y yo iba a hablar 10 minutos, voy a intentar mantenerme en 10 para que haya tiempo para discusión con el público. Hay el tema, pero además del tema nos han mandado algunas preguntas adicionales que yo creo que constan en el programa
Una tiene que ver con el impacto que han tenido las graves violaciones a los derechos humanos en los ordenamientos internos, y la otra tiene que ver con los mecanismos más adecuados para garantizar que estas violaciones no se repitan desde el ámbito nacional e internacional. Entonces, como ya hemos escuchado la mesa de los expresidentes de la Corte, y como aquí otros van a poder analizar la cuestión de las cuestiones relacionadas con la jurisprudencia en esta mesa y en otras, yo quería enfocar un poco en el tema de las violaciones masivas, cómo ha afectado los distintos países en las Américas y los mecanismos de no repetición. Y quería analizar un poco los tiempos en el sentido de cuánto tiempo pasa o ha pasado en las Américas de las violaciones masivas hasta algún tipo de respuesta del sistema interamericano, ¿no? Yo voy a hablar del sistema interamericano principalmente, pero voy a compararlo con otros sistemas. ¿Y cuánto tiempo demora hasta que estas sentencias, hasta que produzcan efectos en los países? Y cuando se analiza así, y tiene que ver con los procesos históricos, tiene que ver también con los tiempos del sistema, el rezago, la demora, el tiempo para procesar en la comisión y después en la Corte. Si bien es cierto que reconozco que demora menos tiempo en la Corte, está bien, pero el total suele ser un periodo de 10, 12, 15 años. Lo que vemos en el sistema interamericano es un proceso de accountability, y voy a usar ese término del inglés que tiene que ver con no repetición, pero también con responsabilizar a los responsables, a la justicia. Es un término que tiene un sentido amplio, entonces lo voy a usar. Cuando se habla de los tiempos para llegar a algún tipo de accountability, a veces son 20, 30 o hasta 40 años, ¿no? Y en eso yo creo que la Comisión y la Corte, el trabajo de las dos instituciones ha sido importantísimo. Si se ve en Argentina, desde la ley de punto final y obediencia debida, hasta la decisión en Barrios Altos, hasta la implementación por la Corte Suprema, por el Congreso Nacional, hasta el día de hoy en que hay procesos por crímenes cometidos hace casi 40 años, ¿no? Y estamos llegando en marzo, el 24 de marzo, en el caso de Argentina, serán 40 años del golpe. En Chile, desde 73, estamos ya en más de 40 años. Y se sigue juzgando. Y se sigue juzgando en función de las intervenciones de la Comisión y de la Corte, ¿no? Y puedo citar varias sentencias, de las sentencias en los casos uruguayos y en el caso argentino, en 92, que no fueron a la Corte, los casos que sí fueron a la Corte, de Barrios Altos con Almonacid y otros casos. O sea, y podríamos analizar los efectos. Yo, resumidamente, voy a decir que hay toda una historia de intervención del sistema, intervención jurídica, que ha tenido un proceso casi simbiótico con la jurisprudencia nacional y la actuación nacional en varios países, que ha producido efectos en los ordenamientos jurídicos en el continente de forma extremadamente positiva. Perfecto. Pero no ese es el tema que quisiera tocar en los 7 minutos, 8 minutos que me restan. Lo que sí quería enfatizar o analizar de los mecanismos de no repetición o de accountability son los otros mecanismos que tiene la Comisión, que tiene la capacidad de responder de forma más rápida y diría también de forma más eficaz. Respuestas
en tiempo casi real, casi real-time response, ¿no? Ok. Ahí primero una constatación. La justicia internacional, sea de la Corte Interamericana o sea de los órganos que con la capacidad, con la función de juzgar penalmente la responsabilidad de personas, como sería el ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, the ECCC, Cambodian Chambers, la instancia creada para juzgar a los responsables del asesinato de Rafik Hariri, o hasta la Corte Penal Internacional, y como tenemos representante, yo no me demoro en analizar, pero los tiempos también suelen ser de años, con certeza cuando se trata de los International Criminal Tribunals y hasta las cortes especiales, como en el caso de Sierra Leona. Y se trata de procesos que cuestan millones y millones de dólares. Lo que hace el sistema interamericano, cuando se compara con estos mecanismos, es extremadamente eficaz, extremadamente eficiente en lo que cuesta cada proceso. Hay un estudio de una profesora de la Universidad de Wisconsin que muestra, en función, por ejemplo, de las sentencias de la Corte, se ha juzgado penalmente, como respuesta directa, a 40 personas, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad. Y que cuando se compara, o sea, la Corte determina aquí hay que juzgar y da el ímpetu para seguir con la investigación interna, el proceso se condena, y hay 40 personas, 39, pero después hubo otra persona, 40 personas condenadas, y cuando se compara con el International Criminal Tribunal for Yugoslavia o Rwanda, hay como 60 personas, 65 personas condenadas, pero estas dos instituciones han costado 100 veces más de lo que ha sido el presupuesto de la Corte. Entonces, tenemos felizmente algo muy eficiente. Ahí quisiera, en 3 minutos, 4 minutos, tocar algunas cosas que la Comisión puede hacer, no solo de forma eficiente en términos de cuánto cuesta, pero eficaz en lo que se refiere a los tiempos, que responde de forma más rápida. Entonces, tenemos en la Comisión las medidas cautelares, en la Corte las medidas provisionales. Tenemos comunicado de prensa, tenemos visitas a los países donde conseguimos levantar el perfil de varios asuntos, usar los medios de comunicación, trabajar con la sociedad civil y las autoridades para empujar hacia la justicia en distintos casos. Pero lo que quería terminar es con un ejemplo reciente que encuentro interesante como modelo, y como estamos en un espacio de intercambio de ideas, para no aburrirles con un discurso sobre qué ha hecho la Comisión y la Corte, que ya todos saben, quería hablar un poco de la experiencia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en México, en Guerrero, en Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa. Y cito ese caso ¿por qué? Porque es un caso que actualmente la Procuraduría General de la República en México está investigando el caso. No se sabe cuáles son de forma definitiva los responsables. Hay tensión y choque de narrativas sobre lo que pasó con los normalistas. Y el país y el mundo mira al caso para ver si se va a esclarecer de forma definitiva lo que pasó, de hecho, en septiembre de 2014, 28-29 de septiembre. ¿Qué pasó? El mundo quiere saber, ¿no? Allí la Comisión, a solicitud del Estado mexicano y los representantes de las víctimas, creó un grupo de expertos interdisciplinarios
independientes, y ese grupo ha estado acompañando la investigación, ha podido, con su apoyo técnico, analizar el caso y ha conseguido mostrar contradicciones, dudas, preocupaciones con la investigación, que ha servido para reorientar la investigación hecha por la PGR en México en tiempo real. Cito ese ejemplo y termino con ese ejemplo por el tiempo limitado que nos corresponde a cada uno de nosotros, para colocar como ejemplo de una actuación del sistema que no es la actuación típica, no es un caso. De hecho, hay una medida cautelar y entramos en el caso a 3 de la medida cautelar. Pero sugiero que podría ser ese un modelo de actuación de la Comisión para empujar los mecanismos nacionales de justicia en casos de graves violaciones, para que pueda haber una respuesta dinámica con el apoyo técnico internacional para buscar no solo la no repetición como hecho histórico, como suelen hacer los sistemas internacionales, sino para buscar justicia en algo más próximo al tiempo real. Y con ese ejemplo termino y agradezco la paciencia. Gracias, doctor Cavallaro. Ahora me voy a permitir darle la palabra a la señora Sarah Cleveland, miembro del Comité de Derechos Humanos. Thank you very much, Judge Grossi, and I wanted to particularly thank President Caldas for including me and commend him for bringing together this really quite exceptional gathering of representatives of human rights bodies around the world. And I wanted to express particular thanks for including the Human Rights Committee and the UN mechanisms. I personally am very interested in encouraging dialogue between... Closer? It's... Okay. This is my problem. Yeah. It's off. Okay. Sorry. Should I start again? Okay. Okay. So I wanted to thank Judge Grossi and also particularly thank President Caldas for including me in this really quite exceptional gathering of human rights, representatives of human rights bodies from around the world, and particularly for including a representative of the UN Human Rights Committee. I'm personally very interested in encouraging dialogue and engagement between the UN human rights mechanisms and the regional mechanisms, and I think this is an important step in that direction. As he mentioned yesterday, I also know him from my other capacity as the U.S. independent expert on the Venice Commission of the Council of Europe, with which he is also engaging, and he came to our plenary session in December and gave a very important presentation to the Venice Commission about the work of the Inter-American Court. And we're working on building those relationships also. So these are very exciting developments, and it's a real privilege to be here. I should say, as is true of many people, I'm speaking in my personal capacity. Nothing I say represents the views of the Human Rights Committee. We are here to celebrate Costa Rica's role and San Jose's role as host of the Inter-American Court and its contribution to the regional and international human rights system as a result. But I also wanted to note here that Costa Rica has also contributed very importantly to strengthening the international UN human rights system through the nomination of my colleague Victor Rodriguez Recia, who is also a member of the UN Human Rights Committee. He was the head of the legal office and then deputy secretary of the Inter-American Court for many years. He went on to be nominated and elected to the UN Subcommittee on the Prevention of Torture, which he chaired, and he's now on our committee. And I say that because unlike the European Court of Human Rights,
As Judge Lopez Guerra said yesterday, the Human Rights Committee and our Secretariat do not have the resources to research the comparative jurisprudence of other human rights bodies, be they regional or international. That is left to individual members, and we do it on an ad hoc basis. And so having someone like Mr. Rodriguez-Recia and also our chair, Fabian Salvioli from Argentina, on the Human Rights Committee is, in fact, the primary way that we connect to the jurisprudence of the Inter-American system, and it's been extraordinarily valuable to us. The subject of the panel is gross violations of human rights and the impact on domestic orders. I want to say a little bit about the role of the Human Rights Committee in this work, and I will start by saying a little bit about the committee and its general approach to gross violations, and then give you a few examples of country situations. As most of you are aware, the committee is the treaty body that is created under the International Covenant on Civil and Political Rights to oversee state implementation of that covenant and to be the authoritative interpreter of that covenant. And we essentially have two functions that are primarily relevant to today's conversation. The first is states are obligated to report periodically to us and to appear orally before us for a dialogue about their compliance, and we issue recommendations to them at the end of that conversation, and we engage in a follow-up process with them about their implementation of those recommendations. And then the second function is that for the 115 states that are parties to our optional protocol, we have jurisdiction to receive individual complaints about human rights violations that occur in those countries and to issue views resolving those cases. So because the Human Rights Committee has a global reach, we have addressed gross violations of human rights, both past and present, in both our dialogues with states and in our individual cases. And I would say in this regard, our approach to addressing gross violations has been very heavily influenced by the jurisprudence of the Inter-American Court, which I think has to be the world's most nuanced and sophisticated jurisprudence on these issues. So this is true with respect to the recognition of the concept of disappearance and its character as a continuing violation. We recently, last year, recognized disappearance as involving an integrated package of violations, including torture, right to life, arbitrary detention, and failure to recognize an individual as a person before the law. In our approach to amnesties, we have drawn from the court's jurisprudence in Barrios Altos and other cases to draw a quite bright line prohibiting amnesties for gross violations. In our General Comment 31, we explained that states have an obligation to investigate perpetrators of gross violations and bring them to justice, and that failure to do so could give rise to a separate violation of the covenant, independent of the original violation. And we said that these obligations arise particularly with respect to violations such as torture, cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, disappearance, summary and arbitrary killing. We noted that where public officials or state agents have committed violations of those rights, the state's parties may not relieve perpetrators from personal responsibility through amnesties or other forms of immunity. And our approach to reparations has also been influenced and become more nuanced in recent years as a result of our familiarity with the work of this court. This morning, Judge Garcia Ramirez discussed the court's distinctive approach to reparations. In General Comment 31, we note that reparations can involve restitution, rehabilitation, and measures of satisfaction, including public apologies, public memorials, guarantees of non-repetition, and changes in relevant laws and practices, as well as bringing to justice the perpetrators. So this past year, and increasingly in recent years, we have included in our remedies paragraph recommendations specifically that states revise their legislation
consistent with the recommendations of the committee in order to prevent future violations. So that's the basic framework under which we operate. I wanted to take my remaining time to discuss a few country situations that we have encountered recently, some of them involving historic violations and some of them involving more recent violations. And I say, noting as President Cavallaro did, that it's very difficult, if not impossible in many situations, to identify a causal relationship between our views and our concluding observations and what states actually do. There are many other players that are engaging with states often on these same issues, but we are part of the puzzle of international pressure and shining of light on violations. We essentially engage with three categories of states. States that are not under any regional system, such as Asia, in which we are sort of the front line engagement with states about their human rights compliance. States that are only partially under a regional oversight system, and I would include in that the United States, certain Caribbean states, and Venezuela, countries that are subject, for example, to oversight by the Commission, but not by the Inter-American Court. And then third, states that are fully also subject to the jurisdiction of another regional system, be it Africa, Europe, or the Americas. And with respect to the latter two cases, latter two situations, I think both we and the regional systems have a responsibility to be familiar with what the other human rights bodies are recommending and the judgments of regional courts, and to engage in work that is complementary to and reinforces each other to the extent that that is consistent with our own mandates of the treaties that we are enforcing. So this is the overlap issue that Judge Lopez Guerra raised yesterday. I want to speak about four cases: Japan, Nepal, Suriname, and Bosnia. With respect to Japan, we have engaged repeatedly with Japan in oral dialogue and periodic reporting appearances. Japan appeared before us most recently in August of 2014, and among other things, we engaged with them on the comfort women issue, the issue of sexual slavery practices by Japanese forces in World War II. Japan took the position before the committee that the comfort women were not forcibly deported, even though they had been recruited, transported, and managed, in many cases against their will, through coercion and intimidation by the military. We underscored that this was a human rights violation. We recommended that the state take immediate and effective legislative and administrative measures to ensure that all incidents of sexual slavery or other similar violations were effectively, independently, and impartially investigated and appropriately prosecuted and punished, full reparation for victims, disclosure of all available evidence, education of students and the general public about the issue, including the issue in textbooks, the expression of a public apology, and condemnation of any future attempts to defame victims or deny the events. That was our package of recommendations to Japan. And this issue was selected for follow-up review, so the state had to continue reporting on its compliance. Japan, as you know, recently entered a historic agreement with South Korea in which they agreed to establish a fund for victims of the Comfort Women program and issued an official apology. This did not fully implement our recommendations. In particular, there are no investigations or prosecutions included in this agreement. But I nevertheless believe that this is a partial implementation of our recommendations and that our engagement with Japan on these issues contributed to the international pressure that Japan was responding to. Now, with respect to Nepal, obviously in the 10-year conflict from 1996 to 2006, a number of gross violations were committed, including extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, sexual violence, and arbitrary detention. Nepal appeared before us in April of 2014.
We recommended in this regard that they ensure that all gross violations were explicitly prohibited as criminal offenses under Nepalese domestic law, that a transitional justice mechanism should be established that was consistent with international human rights law, and we stressed that such mechanisms cannot serve to dispense with the criminal prosecution of serious human rights violations. And we noted that, among other things, this included prohibiting amnesties for gross violations of international human rights and humanitarian law. We asked them to ensure that all victims were provided an effective remedy consistent with the basic principles and guidelines on the right to a remedy. Now, in February of 2015, the Supreme Court of Nepal struck down the amnesty provision of the Truth and Reconciliation Commission Act, which gave that commission discretionary power to grant amnesties or recommend amnesties for persons responsible for grave violations or abuses of human rights. Now, this is an interesting situation in which there has been an ongoing conversation between international bodies and the domestic Supreme Court. The Supreme Court previously had also struck down the amnesty provisions of the Truth and Reconciliation Act. We came back and reinforced that, and then they again invalidate them. Suriname is an example of a country where we have had concluding observations and individual cases that have involved gross violations. Suriname appeared before us in October of this year, and one of the issues that we were concerned about was the fact that in 2012, the national legislature amended their amnesty law retroactively back to 1980 to cover, among other things, the 8 December 1982 murders, which had been the subject of a case before the Inter-American Court, had been the subject of a case before our committee, and for which the president was being prosecuted at the time, and the prosecution was suspended. And so in our engagement with Suriname, we reiterated our prior views, insisting that persons responsible for the 8 December murders case be prosecuted, and that the current prosecutions continue, urged that they repeal the Amnesty Act, and reiterated that they needed to also secure accountability for the Moiwana massacres case of this court. And then finally, with respect to Bosnia, the committee has had many cases involving disappearance in Bosnia. And Bosnia is an unusual situation because the country itself was not the perpetrator or even the acquiescer in the disappearances that occurred. The disappearances that occurred during the conflict. Often they were committed by forces hostile to Bosnia that Bosnia was fighting, or before the country came into existence. And so there's not direct responsibility for the violations. We nevertheless have been quite consistent in saying that as the territorial state with jurisdiction, they have the responsibility to investigate, to hold persons responsible accountable, to inform victims of the facts available and from their investigations, and to compensate and so forth. And in this regard, although Bosnia is subject to the European Court of Human Rights jurisdiction also, we have been, I think, more assertive than the European Court with respect to Bosnia's responsibility, and we have also had more cases and more elaborate jurisprudence. And recently, in a follow-up report, Bosnia confirmed that, among other things, they were pursuing prosecution in the case, the particular case that we were reviewing, and they were getting rid of limitations on social benefits to family members of victims. They were not taking action on ensuring compensation, and so we actually grade states in our follow-up reports, and we gave them a good grade with respect to certain aspects of our recommendations, and a lower grade on compensation and non-repetition. And that follow-up dialogue is also ongoing with Bosnia. So those are some examples of the way that we
try to augment, benefit from, and contribute to the international system's engagement with states on gross violations. Thank you. Le agradezco a la señora Cleveland su intervención y que me haya denominado como juez Grossi. La verdad es que mi madre estaría feliz, porque ese es el apellido de mi madre. Yo lo ocupo los dos, porque mi padre siempre decía que éramos más seguros que fuésemos hijos de la madre que del padre. Ahora me es grato darle la palabra al representante, al secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, don Pablo Bravo. Muchas gracias, juez Grossi. Muchas gracias también a la invitación de la Corte, y es un gran honor participar de la mesa con tantos amigos. Y bien, yo voy también a intentar a responder las dos preguntas que estaban ahí presentes acerca de los impactos de las graves violaciones de los derechos humanos en nuestros estados nacionales y, por su vez, cómo generar cada vez más mecanismos de no repetición de estas graves violaciones de los derechos humanos. Algunos autores dicen que la política refleja los dolores de cada época. De hecho, nuestra región es integrada por pueblos que atravesaron etapas signadas por la violencia política, ejercida por regímenes autoritarios, y aún no enfrentan el legado de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el pasado. Un pasado común que nos define culturalmente en contraposición con el terror del Estado, el rechazo a todas las formas de autoritarismo, de colonialismo, de opresión, de persecución, de avasallamiento de la dignidad humana. El impacto que las graves violaciones a los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos de nuestros países, el impacto principal, a mi visión, fue exactamente este de elaborar el dolor. Después, convertir el dolor en conciencia. Una conciencia que movilizó la voluntad de nuestras sociedades en superar las causas de las dolores vividas, sentidas hasta el presente, por medio de una fortaleza de instituciones democráticas y por la vigencia de los derechos humanos que hoy se asumen como condiciones indispensables para la existencia y desarrollo de los procesos de integración en América Latina y Caribe. Los países de América Latina y Caribe, en la implementación de su modernidad tardía, ha ido gestando una nueva institucionalidad pública estructurada sobre la base de un sistema de reglas nacionales y tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales asume especial relevo la Convención Americana, que se han ido incorporando, no sin dificultad, en los sistemas jurídicos nacionales. Al final, somos todos estados de derecho en desarrollo, estados de derecho en construcción. Las masivas violaciones a los derechos humanos han requerido que nuestros estados no solo respeten los derechos, sino que actúen de forma efectiva para garantizar su ejercicio, desarrollando normativas, instituciones y políticas dirigidas en especial a asegurar el acceso a los derechos de los sectores más excluidos. Muchos países de la región han avanzado en una agenda de ampliación de derechos fundamentales y han tenido una larga tradición de denuncia y de protesta, en tanto herramientas útiles para presionar y colocar en temas en la agenda política. Los progresos son indudables, tanto en la protección de derechos civiles y políticos como de derechos sociales, económicos y culturales. Se trata de una institucionalidad pública y social que ha contribuido a la formación de una conciencia nacional y regional orientada al respecto de un piso mínimo de derechos fundamentales que deben ser siempre resguardados y la afirmación de reglas y principios éticos básicos para articular la convivencia social en democracia. Y bien, como sabemos, la democracia es un proceso. Entonces, el impacto del sistema interamericano de derechos humanos y de las respuestas internacionales a las graves violaciones de derechos humanos asumen un perfil permanente y continuo. El sistema interamericano de protección a los derechos humanos, la Comisión Interamericana, estimado James, la Corte, caro Caldas, son un tipo de respuestas claves para convertir la perplexidad
em uma ferramenta política, uma ferramenta importante, que, por exemplo, as sociedades do passado não tinham. Quando Walter Benjamin se perguntou antes de quitarse a vida, ¿qué ha pasado que no hemos visto que venían los nazis? Se respondió con resignación. No tenemos herramientas conceptuales para procesar el horror. Hoy tenemos las herramientas. Una doutrina de derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, una doutrina de jurisdicción constitucional como garante de los derechos fundamentales, la propia desarrollo de la idea de control de convencionalidad, la doutrina de jurisdicción universal, estimado Baltazar. E nessa direção, os mecanismos mais adequados para dificultar que essas graves violações de direitos humanos não se repitam, porque não há uma garantia de não repetição, desde o âmbito nacional e internacional, passaria por profundizar esses processos de fortalecimento institucional, reconhecendo que nossos países aún convivem com graves violações de direitos humanos, que devem ser enfrentadas, como os altos índices de violência policial e carcerária, os patrones de discriminação racial e de gênero, especialmente os altos índices de desigualdade e exclusão social. Se a política é o antídoto contra o dolor da vida e para se ampliar direitos, ela depende de se reconhecer o dolor. Há que reconhecer que em certas encruzilhadas e contextos políticos o problema é lutar para evitar retrocessos, pois que os modelos excluyentes de sociedades consideram a ampliação ou a afirmação de los direitos pré-existentes desperdício, gasto inútil. Pensemos em la crise no mundo do trabalho, por exemplo. O trabalho sempre ha sido nossa forma de relacionarnos com os demás. As amistades, o lugar civil da comunidade, os planos de vida, os planos familiares, o status social, eram todos subprodutos do hecho de ter trabalho concreto. O trabalho orientava a opção política, a vida sindical, a leitura do mundo, tudo isso ha cambiado radicalmente. A mobilidade laboral baja os salários. O desenvolvimento tecnológico, por sua vez, não cria novos empregos ao ritmo que os destrui. Menos trabalhadores implica em menos consumidores. E se nada lo compra, lo que queda em economia é a pura especulação. A precarização extingue uma ideia de cidadania por meio do trabalho com direitos. O trabalhador precário quebra suas perspectivas sociais, carece de sua identidade basada no trabalho, não tem memória social, se queda aislado e fragmentado. Eu creio que o exemplo da crise do mundo do trabalho e, por consequência, dos direitos laborais é privilegiado para explicar a máxima de que os direitos humanos devem ser abordados desde uma visão integral, interdependente e indivisível, evitando miradas fragmentadas e parciais das necessidades humanas e, por lo tanto, respostas também insuficientes e sectoriais. Sem estabilidade laboral, já não há estabilidade cidadana. Carecer de trabalho significa também carecer, tarde ou temprano, de outros direitos de cidadania. A construção de sociedades livres e democráticas, desde plano substantivo e não só formal, está inescindivelmente ligada à possibilidade de esterar patrones de discriminação e exclusão política, social e econômica, avançando hacia a superação da pobreza e da indigência, a diminuição de níveis elevados de informalidade laboral e o estabelecimento de redes de seguridade social universais e integrales que apuntem a transformar as estruturas que determinam as desigualdades. Muitas vezes se trata de agendas ambiciosas, se trata nada menos que revertir alguns estereotipos culturais, como as demandas de igualdade racial e de gênero, e a luta contra a xenofobia. Cambiar patrones distributivos, como as demandas de direitos sociais, e incluso modificar aspectos centrais dos modelos de desenvolvimento econômico implementados por os governos, como nos casos em que se encontram involucrados direitos ambientais, proteção das terras indígenas e campesinas e anteprojetos de explotação de recursos naturais. Pero bien, quem disse que nossas tarefas como defensores de direitos humanos seriam fáceis? Como fazer para que eventual grande processo de exclusão social em nosso continente se transforme em umas massivas e generalizadas violações de direitos humanos novas? Como fazer para que os direitos consagrados em la jurisprudência internacional dos direitos humanos, em especial no sistema interamericano de direitos humanos,
tenham características duradeiras e não efêmeras. Um caminho importante é a articulação do conteúdo da jurisprudência, dos informes e relatorias com o ciclo da implementação das políticas públicas estatais, especialmente o enfoque de direitos humanos nas políticas sociais, homenageando acá agora meu amigo Víctor Abramovich, que aí está. Nesse cenário, o vínculo entre as políticas e estratégias de desenvolvimento social e os direitos humanos ha sido e é objeto de discussão em âmbitos acadêmicos, de gestão, organizações sociais e organismos internacionais. Esta relação ha recebido atenção e impulso em los últimos anos por parte de diversos actores, tanto nacionais como internacionais. Actualmente, há bastante consenso com respeito à importância de ligar a lógica de los derechos à implementação de políticas e modelos de desenvolvimento na América Latina. E no sentido de que é necessário repensar as políticas públicas em geral e as políticas sociais em particular, como parte das obrigações do Estado para o cumprimento efetivo dos direitos associados à existência de uma cidadania social em termos de acesso a ativos, ingressos e serviços. De modo gradual, alguns de nossos países já estão desenvolvendo práticas e estratégias concretas para ser efetivo dicho vínculo. Em particular, alguns países da região han desenvolvido metodologias de trabalho para incorporar o enfoque de direitos em processos de planificação, como Equador e Uruguai, processos de inclusão de pressupostos participativos, como Brasil e Argentina, experiências do Distrito Federal em México, outros como Colômbia se han apresentado projetos legislativos que regulam princípios rectores de política social do enfoque de direitos. Em Mercosul, houve a criação do Plano Estratégico de Acção Social em la Cumbre del Mercosul de 2012. Há o trabalho da Comissão Econômica para a América Latina, em CEPAL, que postula que a titularidade dos direitos deve guiar as políticas públicas, e também o grupo de trabalho para avançar em los informes periódicos de los Estados partes do Protocolo de San Salvador. É importante enfatizar que este enfoque de direitos não se dissocia das demandas por identidade e de reconhecimento de cada grupo social afetado, suas exigências de igualdade racial, étnica e de gênero, com a construção de movimentos sociais mais amplos, plurais e complexos, capazes de impulsar processos de cambio social, como vemos hoje em Bolívia e no Equador, que evidencia a potencialidade importante de novos fundamentos jurídicos e políticos para a fundamentação de los direitos humanos. Mais allá de las políticas públicas com enfoque de direitos humanos, como respostas nacionais à permanência de los direitos conquistados, me parece importante mirar o exemplo do mecanismo de seguimento de las evaluações periódicas universais produzidas em âmbito das Nações Unidas, para também pensar uma alternativa de criação de um mecanismo similar em nível regional, como um impulso para fomentar a articulação das instâncias regionais de direitos humanos. Discutir o modelo EPO como mecanismo de seguimento de acordos internacionais, para torná-lo um exemplo, ou tomá-lo como exemplo na criação de mecanismos de seguimento em los acordos regionais e las decisões produzidas no sistema, e mais allá de los instrumentos existentes para seguimento de los compromissos nacionais de los estados ante o sistema interamericano e suas decisões, é necessário generar uma ideia de que essas decisões são verdadeiros compromissos de los estados entre eles mesmos, que devem implicar em monitoreios recíprocos e ante toda a comunidade internacional. Aún nesta direção, para concluir, cabe pensar que os seguimentos às decisões do sistema interamericano, tanto da Comissão quanto da Corte, devem se articular de forma crescente com os espaços colaborativos entre os Estados, em âmbito de cooperação regional, para apresentar e intercambiar experiências que estão sendo construídas de forma coordenada na região. A aproximação, articulação e complementariedade entre o sistema interamericano e os bloques regionais de cooperação internacional poderia se transformar em um processo altamente produtivo e eficaz para a proteção dos direitos humanos, especialmente em temas que são necessariamente transnacionais, como a proteção das pessoas migrantes, refugiadas, vítimas de desastres naturais ou vítimas da trata de pessoas. Eu creio realmente que é factível e possível transformar e potenciar os espaços de cooperação regional
em bloques como Mercosur, Unasur, CAN, SICA, CARICOM, para impulsar o compromisso de cumprimento das decisões do sistema interamericano e ampliar seu alcance social. Muchas gracias. Eu passei um minuto ou dois. Mais ou menos. Gracias, doctora Bravo. Ahora me permito pedirle a Viviana Kristevich si puede hacer uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, estimado juez Biogrossi. Quería agradecer esta oportunidad de estar aquí en esta sala, rodeada de tantas compañeras, compañeros, colegas, amigas en la causa de la defensa de los derechos humanos. Y yo quisiera respetar el tiempo, así que le pido que por favor me marque para que... para evaluar el impacto del sistema interamericano y de la Corte en particular sobre las graves violaciones de derechos humanos que han plagado a nuestro hemisferio en estas últimas décadas, yo quisiera compartir algunas historias detrás de las decisiones de la Corte, porque detrás de las sentencias hay personas y parte de los casos y de los éxitos y los desafíos de la Corte también están reflejados en esas historias de vidas que nos permiten entender la fuerza del pasado y del futuro. Y por eso, en un destello de nostalgia, en una explosión como planteaba nuestro querido expresidente don Sergio García Ramírez, me gustaría hablarles de la localidad del Amparo, en la frontera de Venezuela y Colombia, donde se encontraron un sacerdote, abogados, defensores de derechos humanos con los que eran familiares de los 16 pescadores que habían sido asesinados en la localidad del Amparo. Esa reunión tuvo lugar porque la Corte había decidido generar una etapa especial de reparaciones donde las víctimas de violaciones de derechos humanos iban a tener voz, iban a poder pedir de manera directa a la Corte que era lo que necesitaban para sentirse reparadas profundamente. Y allá una señora con una cara marcada por el dolor y la dureza de la vida de esas tierras y de su tragedia personal, nos dijo algo que refleja la voz de muchísimas víctimas de violaciones de derechos humanos y de sobrevivientes en la región. Y es: mi hijo no era un becerro, no era un animal, y no espero dinero de la Corte, sino justicia. Y a partir de eso, los abogados y abogadas, el equipo legal, nos pusimos a trabajar en los argumentos jurídicos que podíamos explorar a partir del artículo 63 de la Convención Americana. Eso fue presentado al tribunal y el tribunal meses después emitió una sentencia pionera en la que ordenó por primera vez en la etapa de reparaciones investigar penalmente y castigar a los responsables de esa masacre. En Lima, unos pocos años después, Gisela Ortiz, Raida Cóndor, Francisco Soberón, una comunidad de derechos humanos muy vibrante, muy fuerte, plantean en una situación política de muchas limitaciones y desesperanza que era necesario darse la pelea en contra de las leyes de amnistía que había dictado el presidente Fujimori o la legislatura que en respaldo de las graves de la impunidad, las graves violaciones de derechos humanos que habían ocurrido bajo el gobierno del presidente Fujimori y el presidente anterior. También los familiares de las víctimas piden que se tengan en cuenta las responsabilidades de más amplias de otros países de la región que pueden llegar a apoyar en la causa de la justicia. Y es así, y es por eso que luego los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana plantean no solo que se avance en la solicitud de justicia y que la Corte establezca que haya una obligación de investigar y castigar a los responsables, sino también de una manera inédita en el desarrollo hasta ese momento de las reparaciones en el sistema interamericano y en el derecho internacional, que se deje sin efecto las leyes de amnistía, ¿no? Y
si uno hace un fast forward de esta película años después, como nos contaba el expresidente Diego García Sayán, que tuvo un papel protagónico en aquel momento y lo sigue teniendo, la Corte Interamericana, a través del caso de Barrios Altos y luego del caso de la Cantuta, avanza definitivamente en la obligación de extraditar de los países, lo que impulsa también los procesos de extradición de Fujimori de Chile a Perú. Se abre una compuerta para una serie de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos que fueron muy importantes. La Corte y la historia de la Corte Interamericana, a veces nos enredamos un poco con las palabras y con los desarrollos jurídicos, y eso a veces nos invisibiliza esa conexión entre ese coraje, la valentía de esa madre en ese pueblito, de los movimientos de familiares, de víctimas, y esa sentencia valiosa que traduce ese dolor, ese reclamo, que ya no es solo una aspiración, sino que se transforma y tiene la fuerza de un derecho. Y creo que por eso la Corte Interamericana ha sido un espacio tan excepcional para la lucha en favor de la dignidad y de la igualdad en la región. La Corte avanzó en el tema del derecho a saber y la verdad como derechos, ha desarrollado temas importantes de justicia, evidenciado el uso de la violación sexual como herramienta de tortura, ha trabajado temas de jurisdicción militar, ha cambiado la historia del continente de muchas maneras. Es cierto que no es tarea del tribunal garantizar necesariamente o tiene la capacidad para garantizar cada situación de injusticia, pero sí podemos decir que esta Corte basada en Costa Rica ha sido fundamental para el desarrollo de la historia de muchos de los países de nuestra región. Las historias son muchísimas y no da este lugar y el tiempo asignado para desarrollarlas, pero en la medida en la que fueron cambiando parte de los gobiernos, los espacios de articulación entre el sistema interamericano y los espacios políticos y legales a nivel interno, fue posible generar cambios muy, muy significativos en los temas de justicia. Las historias que aquí reflejo y las que me dejo en el tintero, creo que marcan que una de las características que le ha dado fortaleza a la Corte ha sido esta, la de escuchar a las víctimas de manera directa, darles una voz, reescribir la historia, brindar acceso a este espacio judicial también a la sociedad civil articulada. Eso le ha dado fuerza también para tener una escucha atenta, imparcial como tribunal, pero una escucha atenta y muy inteligente sobre las necesidades individuales de las personas, pero también sobre las causas y las consecuencias de esas graves violaciones, y a través de los desarrollos jurídicos y los desarrollos de reparaciones, la Corte ha hecho un aporte fundamental al nunca más, a la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos. Y también es una Corte que de alguna manera refleja algo que Paulo y yo vivimos de manera directa, que fue ese movimiento social de pensar que otro mundo era posible, ¿no? Del movimiento de derechos humanos y de pensar que de distintas maneras, creo que las distintas generaciones nos vamos planteando esa ilusión de que es posible un mundo justo, igualitario, y la Corte a veces fue, y la Comisión Interamericana, más allá de lo que se pensaba que era posible en un momento determinado. Y la historia del Perú lo demuestra, la historia de Guatemala lo demuestra, pero para pensar en los temas de graves violaciones de derechos humanos no basta mirar atrás, sino que creo que es importante que miremos hacia adelante, y aquí yo quería plantear 4 titulares de temas que me parece que son fundamentales para que dentro de 20 años también digamos que la Corte tuvo la capacidad de responder a las graves violaciones de derechos humanos que vivimos en el presente y que avisoramos a futuro. La primera es la posibilidad y la necesidad, como
plantearon varios, de escuchar a más personas, a más personas de manera directa, a generar los mecanismos procesales que permitan que muchas más personas tengan una respuesta célere y efectiva de manera individual ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. También que se protejan más derechos. La Corte ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero todavía los desafíos de la región, hay muchos de los desafíos que no vinculan solamente al Estado en situaciones de ultraje directo, sino de complacencia, en los que son actores privados, individuos, corporaciones, grupos económicos, los que generan esa situación de desamparo y de violencia, a veces de violencia estructural y a veces de violencia individual. Los casos de violencia contra las mujeres lo demuestran, pero también las protestas que se están dando en el ámbito rural en América Latina por el proceso económico mundial que genera tensiones enormes, sociales y políticas. Otro de los grandes desafíos de la Corte es seguir en esa vieja idea revolucionaria de la igualdad ante la ley, de profundamente generar esas garantías de la institucionalidad, para que la justicia le llegue a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Reforzar lo que son los mecanismos de protección de derechos, que aseguren que haya democracia y también que aseguren el derecho a la paz. Porque como decía ayer el presidente Caldas, sin igualdad no hay democracia y sin democracia no hay justicia. Y el cuarto desafío es algo que han planteado muchísimos en el curso de las discusiones y nos encantaría poder seguir discutiendo sobre ese tema que tiene que ver con la profundización de las alianzas de la Corte Interamericana, que son fundamentales para la legitimidad del sistema y para su representatividad. Hay unos esfuerzos muy serios de acercarse a las sociedades y de acercarse a los poderes judiciales, pero hay debates muy importantes que todavía necesitamos tener sobre la necesidad de profundizar la paridad, la diversidad y la representatividad del sistema. Creo que las mujeres y los varones que estamos presentes en esta sala y muchos otros estamos convencidos que necesitamos cortes paritarias en las que las mujeres y los varones estemos representados y que eso hace una gran diferencia para el sistema interamericano, para la legitimidad y para su impacto. Y hay una serie de discusiones muy interesantes que se pusieron sobre la mesa hoy acerca del perfil de las juezas y los jueces que deberían ocupar en estos tribunales, que nos encantaría y creemos que es necesario que siga discutiendo y que lo siga discutiendo la propia Corte también, porque eso es un ejercicio importante para la legitimidad del sistema. Y solo quería terminar agradeciendo a nuestra Corte, por la tarea importante que ha cumplido en el pasado y por la que sigue cumpliendo en el futuro. Y quiero agradecerle a esa señora del Amparo que no sabe que quizás que su historia generó algunos de esos cambios fundamentales. Y creo que esas señoras en situación de destitución, esas que son, como decía el expresidente García Ramírez, la mayoría, porque muchas, en un continente tan desigual, la mayoría están en esa situación de vulnerabilidad, son las personas que tienen que seguir recibiendo de esta Corte una respuesta efectiva. Y ahí va a estar de ahí va a depender la capacidad de la Corte de responder a las graves violaciones de derechos humanos en el futuro. Les agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias, Viviana. Ahora le ruego a don Baltasar Garzón tomar la palabra. Muchísimas gracias. Agradecimiento al presidente de la Corte, a todas, a todos, por permitirme estar hoy aquí. Yo, que no soy latinoamericano, me declaro absolutamente vinculado por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estoy contento también porque estamos en una mesa totalmente paritaria,
la única que hemos tenido en este largo evento. No, 3 ponentes. Sabía que me lo ibas a decir y por eso lo dije. Sí, bueno, es broma. No es broma porque veía aquí anunciado en el streaming que está saliendo la campaña de Equal, que ayer me entrevistaban sobre qué pensaba yo acerca de la paridad en la Corte Interamericana y en los demás organismos. Creo que es necesario y es un espacio que ya desde hace mucho tiempo se tenía que haber ganado y conseguido. Yo he estado atento, y ahora que viene bajando la escalera el maestro Sergio, pues lo digo con mayor énfasis, a toda la discusión sobre el control de convencionalidad. Y yo lo único que voy a pedir es que no regresemos. Para nosotros, los que no somos latinoamericanos, aunque nos consideramos tales, los avances del sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel universal ha sido y sigue siendo fundamental. Nos ha permeado. En mi caso particular es absolutamente evidente, ¿no? Todos los avances que desde la interpretación de normas internacionales, interpretaciones y doctrina u opiniones, opinio juris, internacionales, surgen y nacen desde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que los jueces y juezas de los diferentes países del sistema asuman ese control de convencionalidad, desde mi punto de vista, por supuesto, tiene un contenido técnico-jurídico que puede preocupar, pero tiene un componente político, digamos, de cultura jurídica que es fundamental. Con los jueces y juezas, no solo de Latinoamérica, sino con carácter general de cualquier país, nos focalizamos excesivamente en lo que es el análisis local de las normas, la interpretación estricta, como no debe ser de otra forma, del principio de legalidad, pero es más difícil abrir el prisma hacia una interpretación más integradora, más universal, que en definitiva es lo que significa un sistema universal de derechos humanos. Si hay un sistema al que le podamos poner ese título y aspiremos a llegar, es el de los derechos humanos. Por tanto, cuando por alguna razón se restringe o las interpretaciones nos conducen, como han ocurrido en muchas ocasiones, y en mi país en particular, hacia la aplicación milimétrica de normas con una especie de medidores preestablecidos y con un miedo a lo universal, a lo internacional, a mí me preocupa. Por tanto, la labor esencialmente pedagógica de la propia Corte, de la Comisión, de la Corte, en los sistemas judiciales y en sus componentes, es fundamental. Y es fundamental no solo, como digo, en Latinoamérica, sino a nivel internacional. En un sistema universal, de impacto universal, como el de los derechos humanos, necesitamos, por supuesto, cuerpos normativos. Los tenemos, se generan desde Naciones Unidas, desde la OEA, desde la Unión Europea, desde la Unión Africana, en fin, hay muchos ámbitos en los que se van produciendo esos cuerpos normativos en diferentes ámbitos y en particular en el de los derechos humanos.
Pero también necesitamos una arquitectura institucional para desarrollar ese cuerpo normativo y para aplicarlo. Y ahí tenemos, por supuesto, el estrato nacional, local y el internacional. En el internacional, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana, Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, etcétera, etcétera. Y dentro del sistema de Naciones Unidas, aquellos otros que no son estrictamente judiciales, sean convencionales o extraconvencionales, como pueden ser el Comité de Derechos Humanos o como pueden ser los grupos de trabajo. En esa arquitectura es en la que nos estamos moviendo, y no siempre con comodidad o no siempre con conocimiento suficiente en los desarrollos. Por tanto, hay que resaltar en el ámbito del sistema interamericano el protagonismo claramente consolidado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les guste o no a los componentes de esta Corte los impactos de sus sentencias en las víctimas, porque al final estamos hablando no solo de las víctimas directas o indirectas, sino de la sociedad en general como víctima de violaciones masivas o sostenidas en el tiempo de derechos fundamentales, de derechos humanos, son los que reciben ese mensaje certero, contundente y al que aspiran. No desde un punto de análisis jurídico, sino vital. Yo lo he podido comprobar en cada uno de los países, en cada uno de los lugares donde se plantean las cuestiones relacionadas con la violación o desconocimiento masivo de derechos humanos. Y los amigos y amigas de la Corte Interamericana pues tendrán que asumir que han sido ellos los que han provocado esta situación. Ellos han salido a la arena del Coliseo, donde se produce el escenario del que estamos hablando. Y está bien, pero al ganar en inmediación, testan mucho más esa violación que no si están alejados, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay diferencias sustanciales en cada uno de estos tribunales, ¿no? Por tanto, esa proximidad, esa aproximación a la ciudadanía, a las víctimas, es lo que les hace acreedores a la posición de credibilidad que ahora mismo tienen, al impacto directo, inmediato sobre las víctimas, de modo que a cualquier punto donde vayas reclaman, no como solución de sus problemas, que todo el mundo sabe que no es posible, sino como punto de referencia, un faro que dirija y que probablemente sus resoluciones van a producir impactos en el ámbito interno. Por eso, que los jueces, que las juezas, que los agentes del Estado que tienen que aplicar, interpretar, asuman, se penetren por cada poro de la piel de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo que es el sistema de interpretación, de lo que es esa aspiración universal de los derechos humanos, no está nada mal, porque sin lugar a dudas los va a sacar de esa abulia interpretativa de normas en las que el 99% se mueven, por lo menos hace un tiempo. Ahora ya, precisamente por esa labor de pedagogía y de prevención a futuro, que no es menor la importancia de una corte de este ámbito, tiene. Alguien dijo ayer que la justicia no es el mecanismo para la solución de las diferencias entre poderes, pero que la justicia siempre tiene que estar presente en la solución de conflictos. Y es verdad.
Es verdad, precisamente porque se ha ido generando esta conciencia por parte de estos mecanismos de implementación y de protección de derechos humanos. En mi experiencia personal en la jurisdicción, la aplicación de la jurisdicción universal así fue. En las primeras resoluciones que en los años 90 yo tomé en casos, uno de ellos, Eduardo lo ha mencionado esta mañana, pero también otros, como el referido a la dictadura argentina, Guatemala, otros, las resoluciones que yo citaba y en las que me apoyaba para hacer una interpretación universal, integradora, eran las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después también, por supuesto, las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero las más avanzadas, las que definían con mayor claridad ese concepto universal de los derechos humanos, es el sistema interamericano, pero con una vocación claramente expansiva, o por lo menos así lo entiendo yo, era el que emanaba de las resoluciones de esta Corte. Por tanto, garantizar, como el propio artículo 1 de la Convención establece, garantizar el cumplimiento, prevenir las violaciones, restablecer, reparar y, en la medida de lo posible, garantizar la no repetición, son las funciones principales de la Corte. Voy a ir muy rápido, pero quería hacer una referencia a la gran relevancia que puede tener el sistema interamericano en las situaciones que se van desarrollando dentro de Latinoamérica. Hay en este momento una especialmente sensible, como es la del proceso de paz o de negociación para el proceso de paz en Colombia. Y ahí vivimos desde hace ya un tiempo, unos años, en todo lo que es el concepto de justicia transicional, cómo aplicar los estándares de justicia, los estándares internacionales, para evitar lo que es una posición firme de todas las sentencias de la Corte Interamericana, la impunidad, pero a la vez cómo conjugar con principios del juego de la amnistía, de las comisiones de la verdad, del sistema que nos viene ahora especial de justicia para la paz, y es realmente un universo real, obviamente muy complejo, pero a la vez muy interesante. Y se plantean algunas llamadas, no voy a entrar a analizar en específico el acuerdo logrado en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, porque exigiría mucho mayor espacio, pero hay que estar muy atentos, partiendo del apoyo a ese proceso de paz, dónde están y cómo se están moviendo y en qué márgenes esos acuerdos. El punto quinto sobre justicia y sobre verdad, porque se despiertan algunas alarmas que podrían cuestionar el espacio de protección de las víctimas y el propio sistema interamericano, sobre la aplicación o sobre el blindaje que se hace de ese proceso para extraerlo de lo que desde mi punto de vista es una necesidad, que es la integración en el sistema interamericano. Pero como digo, es un tema para profundizar mucho más y no tenemos el tiempo. La obligación de propiciar un espacio común creo que es otra de los grandes desafíos de la Corte Interamericana, ese espacio común de derecho, ese espacio común de encuentro de los derechos humanos, esa especie, voy concluyendo, esa especie o generación de lo que yo denomino soberanía compartida. No se trata de pérdida de soberanía cuando se trata de violaciones masivas de derechos humanos, que son
no estrictamente nacionales, o aunque lo sean, afectan a la comunidad internacional por su carácter universal, y hay una especie de acuerdo, sea convencional, extraconvencional, o por aplicación de los mecanismos de jurisdicción universal de soberanía compartida, que genera y puede y debe de generar ese espacio común, ese derecho latinoamericano común de los derechos humanos, que es el que va a propiciar un ámbito en el que se van a ir añadiendo, acumulando la protección de los nuevos derechos, que no lo son tan nuevos, pero sí en el tratamiento de los mismos, los derechos humanos de la naturaleza, medio ambiente, por supuesto, los impactos desde las empresas en el ámbito de los derechos humanos, de las grandes corporaciones, en todo lo que conlleva la extracción de recursos naturales, el ya viejo, nuevo y siempre necesario ámbito de protección de los pueblos originarios. Y hablando de ese impacto, si cualquiera de nosotros y de nosotras nos vamos a una comunidad indígena, afrodescendiente, y hablamos con ellos, lo primero que salta desde ellos es la necesidad de protección internacional de sus propios derechos. En algunos países también el ámbito y la Corte Constitucional ha dictado, como en Colombia, normas muy importantes. Pero ese acudir a esa protección universal es, desde luego, muy llamativo. Pero además, la complejidad del mundo de los derechos humanos es impresionante. Podríamos enumerar muchos casos. Quizás voy a nombrar un caso en el que estoy implicado, trabajando en el mismo, y en donde, prescindiendo de la valoración que cada uno podamos tener, se conjuntan toda una serie de espacios que se interrelacionan. Es el caso Assange, donde tenemos problemas de interpretación de derecho de asilo de la Convención del 51, Convención del 54, lo cual nos pone en liza a la Corte Internacional de Justicia, pero también la posibilidad de una opinión consultiva a esta Corte, porque Ecuador es uno de los países implicados, juego de organismos judiciales y extrajudiciales del sistema internacional de los derechos humanos, posibilidades de acudir a organismos nacionales, organismos como el Grupo de Trabajo, también al Comité de Derechos Humanos. Es decir, es todo una mezcla que nos demuestra la complejidad del mundo de los derechos humanos cuando se interactúa, y la obligación que tenemos desde organismos como el de la Corte Interamericana de avanzar, nunca regresar, porque la sociedad, porque las víctimas nunca comprenderían que ese retroceso se pudiera producir. Gracias. Gracias, Baltasar. Doctor Garzón. Yo soy Ex-presidente. Ahora antes de darle la palabra a doña Patricia Seller, quisiera decir que yo cambié el orden de las intervenciones precisamente para que hablara un hombre, luego una mujer, luego un hombre, y así intercalar, tratando de mantener la igualdad. Tiene la palabra. Thank you very much. I am more than honored to be at this excellent conference and to be a member of this fantastic panel. You've already made me change the way that I'm thinking about my presentation, but going forward even more progressively and more persistently. So thank you, panelists. I want to say that President Caldas, in his opening address, signaled the centrality of addressing and redressing gender harms, sexual violence, and the rights of sexual minorities. Now, viewed from the true heights
of what comprises a human being, the fundamental protection that individuals need is to their sexual integrity, the right to be sexual throughout their life, and also the right that a collectivity as a community should have to be free from sexual discrimination collectively as a human right, but also to be free from terrorization by sexual means, which is one of now not an emerging, but an applied war crime. We can see it with the Special Court for Sierra Leone that upheld several convictions that communities who are terrorized, including by sexual violation, in essence have had a war crime perpetrated against them. So our sexual integrity individually and collectively is primordial to our very existence. In this, the Inter-American Court was precocious. It ruled in Mejia versus Peru that rape was indeed a violation of the right to be free from torture. The Mejia case influenced the initial decisions concerning sexual violence, in particular rape and torture, at the International Tribunal for the Former Yugoslavia, in the case of the prosecutor versus Delalic, of which now Judge Odi Benito of your court was a member of the trial chamber. And also it influenced the case of the prosecutor versus Forenzia, of which I was a prosecutor. Those cases are the direct legal descendants of the Inter-American Court's reasoning in Mejia, because it was able to allow the Yugoslav court to hold that rape satisfies the elements of war crimes of torture, and indeed that rape itself was a war crime. So there has been an intra-court and tribunal conversation about sexual violence that now has endured for more than 2 decades. And it is part of the crucial heart that has established an exchange not only of equivalent substantive crimes or human rights violations, but how, through judicial interpretation, to identify and to refine how procedurally we listen to that evidence. In other words, I think as Viviana said, it's how we listen, how we can be heard. And both courts are listening to each other. So today I would like to offer up 3 types of evidence where the Inter-American Court and the international courts and tribunals have contributed to significant, what I call judicial commentary in tandem. First will be corroborating evidence. A critical general standard now of international law that was first invoked explicitly for sexual assault witnesses was that victim testimony can be weighed without the requirement of corroboration of other evidence. That might sound simple, but really that's earth-shattering. In essence, you're saying that the sexual assault victim is allowed to testify in many ways because they were the sexual assault victim. There are procedural rules that govern evidence in cases of sexual violence at the Yugoslav Tribunal, the Rwanda Tribunal, the Special Court for Sierra Leone, and the Extraordinary Criminal Chambers of Cambodia. And it provided that the voice of the sexual violence victim does not need to be corroborated with other evidence to be admitted as testimony before the judges. And there's a more recent manifestation of this rule. It's Procedural Rule 66 of the International Criminal Court. And the rule states, the chamber shall not impose a legal requirement that corroboration is required in order to prove any crime within the jurisdiction of the court, in particular crimes of sexual violence. So we've gone from a specialized rule, in essence, to allow sexual violence testimony in, but the specific rule has now become the general rule that any victim of a war crime, of genocide,
or a crime against humanity does not have to have as a requirement their testimony corroborated. It can be admitted, and it's for the judges to determine credibility, relativeness, probativeness. Rule 66 procedural approach has evolved now to include all victims under the Rome Statute. This standard counters a long-standing evidentiary practice whereby testimony of victims of sexual violence, and let's be honest, up until today, mainly women, mainly females, but you lucky men, it now applies to you. Women were usually doubted and subjected in some instances to insurmountable evidentiary obligations. Victims usually had to corroborate their account of sexual violence that was inflicted upon them, which meant that they had to present eyewitnesses, medical records, or registered police complaints within about 9 seconds, maybe 2 weeks. In certain instances, you had a month to register, or else the sexual violence just didn't occur. But given the jurisdictional requirements that trigger international crimes, and I would add certain human rights violations, we're talking about a situation where we have societal breakdown, we have merciless circumstances generated by war, genocide, and those requirements of corroboration are just untenable, impractical. So Rule 66 facilitates the admission of relevant probative evidence of sexual violence without demanding that that evidence be required. Hence, at the deliberation stages, judges can weigh the credibility of the evidence, determine its sufficiency. In 2014, the Inter-American Court in Espinosa-Gonzalez versus Peru similarly found that the lack of corroborating medical evidence is not determinative of the occurrence of sexual violence or not. Furthermore, in a recent Inter-American Court case, J versus Peru, it found that the lack of medical evidence does not take away from the truth of the presumed victim's allegation. Such parallel reasoning between the Inter-American Court and the International Criminal Tribunals can be seen as really evaluating what the victim has said and giving it at least respect, if not credibility, at the initial stage. We can also look at circumstantial evidence and review some of the similar principles. In 2010, in the case of Rosado Contu versus Mexico, the Inter-American Court recognized the use of circumstantial evidence in cases of sexual violence. It opined in the decision that was the preliminary objections, merits, reparations, and costs. Persuasive circumstantial evidence can meet the burden of proof to determine the commission of a sexual crime beyond a reasonable doubt. The court stated that ha establecido que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos pueden inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. This holding in the international regional human rights law preceded one of the most important cases that has come up in international criminal law in the past 20 years. It's the Yugoslav case of Djordjevic, a case that charged crimes against humanity for the massive forcible transfer of civilians out of Kosovo. The judges had to determine whether there was sufficient evidence to convict for rapes committed against females during that transfer. There was a witness A, and witness A testified to seeing girls being hauled away from the convoy of families desperate to leave Kosovo, of hearing them scream, and then seeing them return wrapped in a blanket, presumably naked. The appeals chamber upheld that the circumstantial evidence could be relevant and persuasive. In essence, it and the inter-American jurisprudence was in harmony. But the most important contemporaneous developments between the international criminal system and the inter-American system has been when victim testimony has been admitted that contain contradictions or discrepancies. In Espinosa versus Peru, where a victim provided fundamental evidence of a crime, the court said,
Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. So victim evidence containing discrepancies, even from prior witness statements, might represent a challenge. But if the evidence is material and the discrepancies do not mount to dissuading the judges of that materiality, it can be admitted and it can be probative. A victim's discrepancies come for many reasons, and they might just be mere inconsistencies. Again, I turn to the prosecutor versus Delalich. There, a victim of sexual violence was unable to identify the accused in a photographic array. The incident had happened several years before, but the misidentification was not enough to discredit the witness's testimony. The court said that we accept the evidence as long as the witness has nevertheless recounted the essence of an incident charged in acceptable detail without undermining the fundamental features of their evidence. This pivotal issue lies in the materiality. In Espinosa, the Inter-American Court recognized also that despite discrepancies, the fundamental points in the victim's account remained consistent. And it said that it did not find it unusual that there were slight discrepancies. As a matter of fact, that was probative. That showed that with time, the mind might not remember the calendar date, might not remember, was it Thursday, was it Saturday morning? But the important point is that there are some things materially that you never forget while being tortured or while being raped. And it is that was material. I'll conclude. Discrepancies that are tied to statements, discrepancies that are tied to trauma, discrepancies such as seen by the case in Contu, the judges explain that they believe that is part of the credibility of the witness. So therefore, we're not looking to medical visits, and we're not looking to discredit the witness. We're looking to try and understand the consistency. There is a harmonious approach that is being consolidated between the regional human rights systems and the international criminal law as it pertains to sexual violence, especially victim testimony. But I would like to highlight that we still have a problem. The problem is on our side of international criminal law. The legal redress of serious international crimes is based upon, in some ways, whether they represent a fundamental human rights violation. The International Criminal Court, under Article 21.3, says that we cannot discriminate based upon human rights, and that we have to have a human rights basis, for example, to find out whether persecution has occurred for a new group. The International Criminal Court, up until now, has not recognized persecution based upon sexual orientation or gender identity. It's hindered from doing so because there is no international human right to sexual orientation as of today, or gender identity. But there is an emerging regional human right to sexual orientation and gender identity. The acceptance of this regional human rights will influence international criminal law in the future. This must undoubtedly be our common path together. The Rome Statute will reflect the Inter-American Court's findings via their interpretations. This, our common aim and our complex judicial dialogue, I believe, has many conversations yet to develop. And it's with appreciation and anticipation that I look forward to this conversation. And I wish the Inter-American Court success in its new term. Thank you. Muchísimas gracias. Muy amable. Una mala noticia. 3 de los expositores deben ausentarse.
De manera que no habrá tiempo para preguntas. Yo quisiera, sin embargo, dejar planteadas algunas inquietudes, porque aquí no se viene a solucionar todos los problemas, sino a generar precisamente interrogantes, dudas, etc. La primera que se me ocurre para ustedes, ya no es para los expositores, es qué impacto tuvieron las graves violaciones de derechos humanos durante las dictaduras para el restablecimiento de la democracia en esos países. Porque no es una cosa mecánica, violación masiva de derechos humanos y restablecimiento de la democracia. Pero ¿cuál fue el impacto real? La segunda, ¿qué impacto tienen las violaciones graves, las graves violaciones de derechos humanos en los estados democráticos? ¿Es lo mismo en los estados democráticos violación masiva que violación grave? Son temas que dejo planteados a la reflexión porque me parece que el impacto que las violaciones de los derechos humanos tienen en los estados democráticos y estados de derecho es bien distinto frente a los estados, a las dictaduras, etc. Hoy día, por eso han surgido temas nuevos, por eso han surgido preocupaciones nuevas y por eso también hay que tener nuevas actitudes, nuevas respuestas, asumir estos nuevos desafíos. Les agradezco a todos ustedes su presencia y especialmente a los expositores. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas. Antes de irnos al receso, les quisiera informar que el día 17 de febrero, a partir de las 9 horas, se realizará la jornada de magistratura en San José de Costa Rica en este auditorio. Muchas gracias y nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con el panel número 5.